Esto como que me suena un poco a un relato que también es mitológico, que es de Satanás tentando a Jesús en el desierto. Para sacarlo como de lo espiritual, le muestra cosas pero muy tentadoras. Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y estamos acá con el profesor licenciado Carlos Aramayo en una nueva cápsula para Investigando la Historia. Pero ahora trae un tema súper importante, necesario, que lo han pedido bastante, que es el tema del Buda histórico. Profesor, tenemos un Pablo histórico, una búsqueda del Jesús histórico y ahora usted va a ver el Buda histórico. Así es, Carla. Buenas tardes, sí, y a toda nuestra audiencia. Claro, es un tema bastante importante, ¿no? Porque igual que en otros personajes religiosos de la cultura occidental, también hay el análisis histórico de algunos momentos en la vida del Buda. Sí, Me llama un poco la atención que de repente nos centramos tanto en el cristianismo que pensamos que hay que analizar la historicidad de los personajes que tienen relación con el cristianismo, pero fuera de la religión cristiana también sucede lo mismo. La gente que estudia otro tipo de religiones también busca llegar a la historicidad de ciertos personajes. claro, es evidente. Por ejemplo, se ve a personajes religiosos de Oriente como demasiado mitológicos, ¿no? Que toda su historia podría ser mitológica, pero el caso es bien particular de Siddhartha Gautama, que los investigadores llegaron a la conclusión de que sí fue un personaje histórico, sí. Ah, bueno, yo hoy Sí, día sí, voy a aprender con usted sobre el Buda histórico y, sí. bueno, dentro de las preguntas, porque yo tengo hartas preguntas sobre Buda, ¿es verdad que fue contemporáneo a Sócrates, entendiendo que son de lados muy diferentes Claro, es posible, ¿no? Bueno, Sócrates tal vez vivió en el 400, antes de nuestra era? antes de nuestra era, 450, 400 Sí, creo, ¿no? Sí, sobre la fecha del Buda, que vamos a hablar posteriormente, también hay varias versiones. Sin embargo, cuénteme. esta, próxima a la de Sócrates, sí sería la correcta, sí. Nada más de spoiler y nos vamos a la diapositiva. ¿La subo, profe? Claro, empezaríamos. Este es el mapa en el que se muestra la localidad de Lumbini entre la frontera de Nepal y la India. Esa sería la localidad donde nació el Buda. En el Canon Pali, que son las escrituras más antiguas del budismo, que también se llama Tripitaka o las tres cestas, que se escribió en el siglo I antes de la era común, pero que se compuso pues, siglos antes. Se menciona que el príncipe Siddhartha Gautama, o sea, en lengua pali, Siddhartha Gautama, no Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es en sánscrito, pero el nombre más primigenio, digamos, es Siddhartha Gautama. Habría nacido ahí, ¿no? Y su padre, en el canon, a su padre se le da el nombre de Suddhodana. Hasta fines del siglo XX hubo un consenso entre los académicos que el Buda histórico había nacido en el año 563 antes de la era común y que había muerto a la edad de 80 años en una localidad que se llamaba Kushinagara en el año 483 antes de nuestra era. Sin embargo, hubo un simposio en el año 1988 en Europa para aclarar esto, la fecha exacta, porque empezaron a haber dudas y se determinó que había vivido aproximadamente entre el 480 y el 400 antes de la era común. Esta cronología es llamada media, la cronología media. En este mismo congreso se planteó también la cronología corta, que se basa en un texto del budismo Sarvastivada.
que establecería que habría muerto en el 360 o antes de la era común o una fecha muy cercana. Ahora empezaríamos con el relato que es bastante, digamos, especial, ¿no? Y tiene aspectos bastante míticos. En algunos momentos vamos a aclarar hasta qué punto puede ser compatible con el Buda histórico, ¿no? El relato de su nacimiento menciona que cuando su madre, Mahamaya, estaba embarazada, fue de camino a ver a sus parientes desde la capital Kapilavatthu del reino Sakya. Pero a mitad de camino tuvo los dolores de parto y dio a luz al niño en pleno Terai nepalí, o sea, es una zona boscosa que luego se conoció como Lumbini. Pasaríamos a la imagen precisamente de ella en una pintura. El pequeño Siddhartha, según el relato mítico del canon Pali, da 7 pasos hacia el norte, mientras aparecen flores de loto debajo de sus pequeños pies, y al dar el séptimo paso pronuncia las siguientes palabras, ¿no? Claro, es bastante específico en su concepción, ¿no? Soy el más destacado del mundo, soy el mayor del mundo, soy el primero en el mundo, este es mi último nacimiento, ahora no habrá más vidas futuras. Esas son las frases que pronuncia el Buda según las escrituras más antiguas, que son del canon Pali. Esta particular escritura se llama Acharya Butta Sutta. Está en el Majjhima Nikaya 123 y es la traducción de Bhikkhu Sujato al inglés. Claro, yo la traduje a su vez al español, ¿no? Eh, el budólogo inglés Alexander Wynne duda de que su nombre verdadero haya sido Siddhartha, ya que este epíteto quiere decir en idioma pali el que ha logrado Siddha, su propósito Atha. Y esto se oye un tanto mítico, ya que en su futura vida, digamos, Siddhartha habría obtenido un logro, ¿no? La budeidad, pero este epíteto no habría sido su nombre verdadero, ¿no? Según Alexander Wynne, se habría llamado Gotama, porque en el canon, en textos posteriores, se le llama el asceta Gotama. Pasaríamos a ver el templo del lugar, cómo se ve en la actualidad. En particular, esta foto es del año 2021, donde se muestra a monjes del budismo Theravada, y al fondo se ve el pilar de Ashoka, del cual habíamos hablado en un capítulo anterior. Em, el relato en el canon Pali continúa. Su madre fallece debido a complicaciones en el parto, y una semana después es este funesto acontecimiento, ¿no? Y el pequeño Gotama es criado por su tía Mahaprajapati. Y cuando llega a su juventud, su padre prácticamente lo obliga a casarse, porque había como una predicción que su hijo iba a convertirse en un gran ser espiritual. Y su padre quería evitar eso a toda costa. Y se casa con Yashodhara y tiene un hijo. Tiene un hijo que se llama Rahula. Sin embargo, toda esa parte de su vida, según los relatos canónicos, están como en un mundo aparte del resto, ¿no? Porque su padre, el rey, lo mantenía encerrado en sus palacios o en su vida cortesana, digamos, ¿no?
Y Siddhartha o Gautama decide en un momento salir a ver el mundo exterior, o sea, salir a ver su reino, a sus súbditos, cómo era la vida en los alrededores. Y convoca a Chana, que era el encargado de su carruaje, lo cual veremos en la siguiente imagen, en las siguientes cuatro imágenes. En la imagen inferior izquierda se ve cómo Chana lo lleva en el carruaje y le muestra a una persona enferma que está agachada con un bastón. Y Siddhartha le dice, ¿esto les pasa a todos? Sí, a todos les pasa y a todos nos va a pasar. En la parte de arriba está un anciano, igual hace la misma pregunta Siddhartha a Chana, ¿qué es esto? Y le dice Chana, esta es la enfermedad, ¿no? O más bien es la vejez, arriba está la vejez. Ve la enfermedad, la vejez y en la parte derecha superior la muerte, o sea, una procesión funeraria, digamos, ahí atrás, ¿no? Y la cuarta imagen es cuando Siddhartha ve a un asceta y él reacciona y dice, ese es el camino el que hay que seguir, o sea, de la vida religiosa, ¿no? Eh, Hay un detalle también respecto a la crítica textual, ¿no? Em, las cuatro visiones están indicadas en un poema llamado Buddhacharita, que es del autor Asvagosha, que es del budismo, de comienzos del budismo mahayana, del siglo II de la era cristiana. Pero, como dije, los críticos textuales indican que las primeras tres visiones están en los textos más tempranos. Entonces, el cuarto sería una adición de un budismo posterior, ¿no? Claro, otra crítica interesante es que una persona mayor, digamos, porque se considera que Siddhartha en ese momento tenía 29 años, no podía preguntar qué le sucede al ser humano cuando, si nos sucede a todos que morimos, si nos sucede a todos que enfermamos, todo eso es una de las críticas también que se hace, que este texto sería un tanto mitológico, ¿no? Pero digamos, el camino de Siddhartha continúa, ¿no? Y abandona a su esposa debido a estas visiones, ¿no? Y se va a meditar a los bosques del norte de la India, ¿no? Busca a maestros que le enseñen el camino de poner el fin al sufrimiento. O sea, su principal interés era poner el fin al sufrimiento humano, ¿no? Y los textos también dicen al sufrimiento de todos los seres. Conoce a 5 ascetas con los cuales se mortifica bastante, ¿no? O sea, una vida de penalidad y de tormento, ¿no? O sea, por ejemplo, se dice que solo tomaba agua de lluvia cuando caía en forma de gotas de las hojas, ¿no? Igual, esperaba que las hojas caigan al suelo del árbol y recién las comía, ¿sí? Consumía agua y hojas. Se vuelve bastante macilento, o sea, eh, delgado y esquelético, ¿no? Pero los ascetas le acompañaban durante todo este tiempo. Pero en una ocasión escucha que está pasando un bote con dos personas conversando encima de este bote. Y una le dice a la otra, si tensas demasiado las cuerdas del laúd, se van a romper. En cambio, si las dejas sueltas, no vas a poder tocar. Y entonces, al escuchar eso a la distancia, la Z Gotama dice, ese es el camino, más allá de los extremos, ni la complacencia sensual ni el martirio de uno mismo, ¿no? Y toma arroz, come arroz en ese momento. Una muchacha se acerca y le da a comer arroz. Al parecer era arroz con leche y él acepta esta ofrenda y los demás ascetas lo abandonan, le dicen, tú eres
un mundano, has abandonado la búsqueda verdadera, ¿no? Pero él dice, no, este es el camino. E inmediatamente veríamos en la siguiente imagen, va a meditar debajo del árbol que se le considera el árbol de la iluminación o del despertar, ¿no? Y esta imagen muestra a Siddhartha tocando con la mano derecha el piso, el suelo, ¿no? El suelo. Este mudra o esta actitud de él se la conoce como el Sparsha Mudra. Pone por testigo a la tierra y dice, la tierra es testigo de que soy sincero en mi búsqueda. No me levantaré de aquí hasta encontrar la solución al sufrimiento. E inmediatamente aparecen tentaciones o en realidad demonios, ¿no? Que son enviados, según el mito, digamos, por el dios Mara, el tentador. Las primeras fases de esta prueba son en las que Mara lleva un ejército y le envía flechas. Los ejércitos como para matarlo, pero el Buda con su poder espiritual las convierte en flores. Y esta escena es la última de las provocaciones de estos demonios, ¿no? Mara lleva a 5 hijas. Bueno, aquí en la imagen son 3, pero lleva a 5 hijas para que lo tienten y le hagan salir de su meditación, ¿no? Digamos, con la música, con la sensualidad y cosas así. Pero él se mantiene firme y vence, ¿no? Y logra la iluminación. Esto como que me suena un poco, claro, siglos posterior a esto que usted estaba contando, a un relato que también es mitológico, que es de Satanás tentando a Jesús en el desierto. Para sacarlo como de lo espiritual, le muestra cosas pero muy tentadoras. Claro, es así, ¿no? Es como una prueba. Aquí sería el Buda está en el bosque, ¿no? Claro. Y en el relato cristiano está en el desierto, ¿no? Ajá. Está probándose a sí mismo, o la naturaleza, o los dioses, o los demonios lo prueban, ¿no? Es parecida a la tentación de Jesús, ¿no? Luego alcanza la iluminación. ¿Qué es haber alcanzado la iluminación? Bueno, en realidad la palabra iluminación es bodhi. En la academia occidental, digamos, o en los primeros estudios sobre el budismo, le dieron el nombre de iluminación, pero bodhi quiere decir despertar, o sea, alcanza la verdadera realidad, más allá de las apariencias. Y en la siguiente imagen veríamos el lugar donde alcanza la iluminación. Es así en la actualidad. Se llama Bodh Gaya, pero los textos tempranos llaman a este lugar Urubela. Esta construcción es del siglo XI o XII de nuestra era, pero se construyó en base a otras estructuras que estarían debajo o se habrían remodelado, digamos. La primera estructura sería del rey Ashoka, del siglo III antes de la era común, que fue remodelado por la dinastía Shunga en el siglo II y I antes de nuestra era, y posteriormente en el siglo IV al VI, después de comienzos de nuestra era, fue remodelado también en la dinastía Gupta. Pero esta última estructura fue, digamos, reconstruida por el arqueólogo inglés Alexander Cunningham a fines del siglo XIX. Y actualmente es patrimonio cultural de la humanidad. La UNESCO la declaró así en el año 1997. En la siguiente imagen, que es un mapa, veríamos los lugares más importantes en la vida del Buda, los más representativos. A la derecha está Bodh Gaya. En ese tiempo, Bodh Gaya estaba en el reino de Magadha. Sarnath estaba un poco
más al oeste de los límites entre el reino de Magadha y el reino de Kosala. Eh, en toda esa zona se movió el Buda, ¿no? Em, en Sarnath, que está en el mapa, es donde el Buda se vuelve a encontrar con sus compañeros de búsqueda. Y veríamos esa imagen en un cuadro. Aquí está. Esta historia también es bastante interesante porque los ascetas ven acercarse al parque de los ciervos, al asceta Gotama, y se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, no le vamos a hacer, a responder si nos habla, lo vamos a ignorar. Pero la asceta Gotama se acerca poco a poco y ellos, como en el relato, sienten que tiene un poder especial, que ya no es el mismo, y le hablan, ¿no? Y el asceta Gotama les dice, no me llamen amigo, soy el Buda, he alcanzado la suprema iluminación. Em, y él les da el credo, digamos, las bases del budismo, que actualmente siguen 500 millones de personas en el mundo, ¿no? Las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es el sufrimiento, la verdad del sufrimiento, dukkha, que nacer es sufrir, envejecer es sufrir, morir es sufrir. La segunda verdad, la segunda noble verdad es el origen del sufrimiento, dukkha samudra. Es el deseo, dice el Buda, indisoluble del deleite y de la pasión que persigue el placer por doquier y que os lleva a nacer una y otra vez. La tercera es la verdad, la noble verdad de la cesación del sufrimiento, que es el dukkha nirodha. Es el completo cesar y desvanecerse del deseo, el abandonarlo, renunciar a él, liberarse y desapegarse de él. Esta se llama la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad es que existe una salida que el Buda le da el nombre de el camino o el noble octuple sendero, que son recta opinión, recto propósito, recta palabra, recta conducta, recto sustentamiento, recto esfuerzo, recta atención y la recta concentración. Esto es lo que todos los budistas consideran las bases de su fe. Luego el Buda crea una orden monástica, ¿no? En todo el norte y noreste de la India, ¿no? Después de predicar hasta los 80 años, o sea, predica prácticamente desde los 29 años, bueno, desde los 36 o 35 hasta los 80 años. Recorre toda la zona del norte de la India hasta que le llega un acontecimiento bastante importante, ¿no? Y definitivo, lo que veríamos en la siguiente imagen. Su muerte se relata en los textos Pali. Uno de sus discípulos, llamado Chunda, lo invita a comer a su casa, junto a su séquito de monjes. Sin embargo, le da a comer cerdo, carne de cerdo en mal estado, sin querer, sin tener esa intención, y el Buda se enferma del estómago y tiene dolores bastante fuertes, abandona el sitio y al parecer se va rumbo al norte, lo que veríamos en la siguiente imagen, ¿no? Se va rumbo a Kushinagar, eh, ahí bastante cerca a Lumbini, y en Kushinagar es donde muere, donde está la imagen anterior, y sus restos son eh, cremados. O sea, el texto del canon Pali indica que él mismo indicó que debía ser cremado luego de su muerte, ¿no? Eh, claro, al final son repartidos en 8 lugares, en 8 estupas. Las estupas son estructuras como la que veríamos
en el siguiente slide, por favor. Esta es una estupa que construyó el rey Ashoka unos 150 años después de la muerte del Buda y colocó sus restos ahí. O sea, re, remodeló bastantes estupas para que fueran bastante monumentales, ¿no? Al frente de esta estupa en Sanchi, que está en Madhya Pradesh, en la región central de la India, en una localidad que no predicó el Buda, o sea, está ligeramente más hacia el sur. Esa estructura de la parte de adelante, como una puerta, se llama Torana. Esa Torana fue construida entre el siglo II y el I antes de la Era Común, en la dinastía Shunga. La estructura de atrás es la estupa, que contiene restos del Buda, ¿no? La siguiente sería la última imagen de esta parte de la presentación. Bueno, actualmente se lo representa así al Buda, ¿no? Con bastante devoción, digamos, y esmero, ¿no? Es un Buda que está recubierto de oro, que se encuentra en Tailandia. El budismo se difundió por todo el sudeste asiático e inclusive llegó a Asia Oriental, a China, a Japón, a Corea. Pero esta forma del norte es el budismo posterior Mahayana. Esta imagen corresponde al budismo Theravada, que existe aquí, como aquí en Tailandia, en Sri Lanka, en Birmania, Camboya, en la parte sur de esas zonas del planeta, ¿no? Bueno, hasta ahí sería la presentación. Profesor, qué buena presentación y muy completa para hacer una cápsula. Abordó muchos puntos importantes necesarios para comprender a este Buda histórico. Yo quería preguntarle, porque he leído en redes sociales dos posturas bastante extremas respecto al budismo como tal. Hay una postura que dice que el budismo no es una religión y otra postura que dice que sí es una religión. Claro, algunos dicen, es una filosofía, dice, o una filosofía de vida, dice. Otra de las razones para considerar que podría no ser religión es que no considera que el mundo haya sido creado por una divinidad. Esa es la enseñanza del Buda temprano, digamos, ¿no? La enseñanza temprana. Sin embargo, sí se cree que hay seres espirituales y dioses, Ujú. pero la enseñanza del Buda dice que todo este mundo con dioses y hombres es finito y también que a ningún ser espiritual que llega a un nivel tan elevado como un dios le dura mucho esto. O sea, el concepto del karma, ¿no? Del karma positivo y negativo. Cuando termina su karma positivo, puede, a pesar de haber llegado a ser el dios de este universo, cae de esa posición y se vuelve un ser común, digamos, baja a los niveles inferiores, ¿no? Por eso Ujú. al Buda se le da un nombre también en el budismo Theravada, maestro de dioses y de hombres, se le dice. O sea, porque es superior a los dioses. Pero ¿qué obtiene? ¿Qué es el Buda? Obtiene la liberación de la existencia. Cuando le decían, ¿qué es el nirvana? Porque lo que logra es el nibbana en Pali. Nirvana es en sánscrito. ¿Qué logra? Y él dice, cuando una vela está encendida y se la apaga, la luz o la llama, ¿dónde va? A ninguna parte. Ese es el nirvana. Es ya no existir. Debido a eso también se le ha acusado, ¿no?, al budismo de nihilista, ¿no?, de enseñar el vacío. Pero al mismo tiempo el Buda enseñaba que es un extremo, ¿no? Es Ajá. bastante, digamos, profunda esta enseñanza. Eh, Él dice que ese estado no es ni ser ni no ser. O sea, no es la aniquilación, pero tampoco es eterno. Las dos cosas son extremas para el budismo. Decir que se llega a un mundo eterno es caer en el extremo del eternalismo.
decir que se llega al vacío es llegar al extremo del nihilismo. Por eso, así se define. Qué interesante. Lo otro que le escuchaba que este Buda histórico se dice que para poder seguir este camino espiritual abandona a su familia. Exactamente, abandona a su familia, Sí, pero pero es sí, que es sí, algo sí, que vemos posteriormente en otros líderes que, por ejemplo, son representantes muy simbólicos e importantes dentro del cristianismo. Lo mismo hizo San Agustín de Hipona. Él también, para convertirse y seguir este buen camino de Dios entregado a Cristo, abandona a su familia, claro, abandona todo para evidentemente, seguir una vida espiritual. sí, evidentemente el budismo temprano, sobre todo, era una disciplina para monjes, o sea, los Ujú, convertía en monjes a sus discípulos, ¿no? Claro, existía digamos, una parte de seguidores que eran laicos, pero la principal línea era volverse monje, ¿no? claro. Y Y me da vuelta esto de cuando están en este entorno familiar, una persona, un hombre en este caso, con su familia, su pareja, hijos, y luego siente que esta familia le estorba para seguir como una vida espiritual y lo sí, abandona todo. Entonces, Buda no es el único caso. claro, evidentemente, como parte del mito, digamos, Sí. su hijo se llamaba Rahula, que en pali y en sánscrito quiere decir estorbo. O sea, lo consideraba un estorbo a su hijo, ¿no? Por haber nacido y, sin embargo, la historia, digamos, el mito dice que una vez logra el despertar o la iluminación, regresa a su palacio, ¿no? Ajá, Regresa, lo vuelve a ver a su padre, todo, pero ahí ya no lo veían igual a él, ¿no? Según esta historia, ¿no? Él es el Buda, ¿no? Ya todos lo reverenciaban y rendían pleitesía. A ajá, tal punto que luego de ver a su padre, vuelve, digamos, a su retiro en los bosques del norte de la India, ¿no? Y su tía, o sea, la madre adoptiva, la que lo crió, va en busca de él para pedirle que cree una orden de monjas, porque hasta ese momento solo eran hombres los que lo seguían. Y igual, con esta ceremoniosidad, digamos, con esta reverencia, Mahaprajapati le pide 3 veces. La primera vez el Buda se mantiene callado, la segunda vez se mantiene callado y a la tercera acepta. Muy bien, voy a crear la orden de monjas. Y Prajapati trae a su esposa más, o sea, la esposa del Buda a la cual había abandonado y su tía se unen hasta a la ahora. orden del Buda, ¿no? Pero se crea la orden femenina del budismo temprano, ¿no? Así son los relatos, ¿no? E inclusive en el canon Theravada hay composiciones que hacen las monjas sobre sus experiencias al alcanzar el nirvana. Esa parte de las escrituras se llama Terigata, los versos de las monjas. Sí. Bueno, la gente ya está súper, súper clara de todo el conocimiento y los estudios que tiene sobre estos temas, profesor. Por eso es que le pedimos con tanto cariño y admiración que nos pueda dar más de estos temas para el canal, porque es un aprendizaje enorme el que tenemos con usted. Y Claro, bueno, muy, muy bien. nos vamos Claro, ya habríamos despidiendo. terminado, sí. Muy Sí, bien, sí. gracias Carla por esta charla. Y Muy bien. gracias a usted, gracias a los amigos que van a ver esta cápsula, la van a disfrutar, le van a dar like, la van a comentar y van a seguir aportando nuevas ideas para otras cápsulas que podamos enriquecer todo este tema de la India con el licenciado Carlos Aramayo. Que estén muy bien. Muy bien, gracias, igual tú. Saludos a todos. Adiós.